PET UANL, Construyendo el Futuro Universitario, presenta. ¿Sabías que las enfermedades en el ganado pueden reducir la producción de leche, carne y la fertilidad? La prevención mediante vacunación, bioseguridad y un buen manejo sanitario es la mejor inversión para mantener un hato sano y productivo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su programa Agrociencia UANL, un espacio dedicado para la difusión de la innovación, de la investigación y la transferencia de tecnología en el área agropecuaria. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y sobre todo que nos afecta mucho a la ganadería. Y es que vamos a ver el tema hoy, es la importancia de la prevención de enfermedades que afectan la productividad en la ganadería. Y para esto tenemos dos invitados especiales y en este primero uno y el segmento 2 nos va a acompañar el doctor Ramiro Ábalos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto de estar aquí. Sí, bueno, el doctor Ramiro es especialista en el área de epidemiología y él es maestro investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un doctorado en el cual ha desarrollado varias publicaciones, capítulos de libro y sobre todo también es maestro que tiene el perfil PRODEP, que es avalado por la Secretaría de Educación, y también tiene la evaluación sobre todo del Sistema Nacional de Investigadores por el CECITI. Doctor, buenas tardes. Podríamos platicar algo de su desarrollo profesional. ¿Nos puede explicar? Es médico veterinario y luego posteriormente estudió una maestría, un doctorado. Sí. Yo pues hice la prepa aquí en nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la prepa 2 y posteriormente la licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que antes estaba aquí en Mederos, ¿no? Ahora estamos allá en Escobedo. Y pues bueno, estando como estudiante, pues siempre me interesó la parte de la ciencia o la investigación y me ofrecieron una beca para estudiar una maestría en ciencias, la cual lo hice en la Facultad de Ciencias Biológicas, con el tema de virus, ¿no? El virus de la leucosis bovina. Y bueno, subsecuentemente tuve la oportunidad también de que me ofrecieran una beca, por parte también participó activamente la rectoría, la universidad, para hacer un doctorado en medicina veterinaria, pero enfocado en virus, en Gießen, Alemania. Sí. Ok, entonces estudiaste aquí en veterinaria, aquí en la uni, y luego posteriormente estudiaste también en biología tu maestría y posteriormente tu doctorado en Alemania, y todo esto siempre ha sido a través del estudio de las enfermedades y principalmente virus. Sí, principalmente virus, aunque ya en última instancia hemos abarcado un poquito más para también a otros agentes infecciosos que no propiamente son virus, pero que se comportan igual como los virus, como son algunas bacterias que también causan mucho daño al bienestar y la salud de los animales. Oye, doctor, y platícanos, ¿cómo fue eso que te inclinaste por estudiar específicamente la cuestión de enfermedades y la cuestión de virología? O sea, ¿qué te llamó la atención de eso? Fíjate, doctor, que nació prácticamente cuando estaba yo en la facultad y que tuve la oportunidad de conocer la microbiología, o bueno, que me enseñara la microbiología y sobre todo ver el comportamiento de los microbios y los efectos que tienen sobre la salud y el bienestar animal, ¿no? Obviamente ha evolucionado todo esto, pero me llamó mucho la atención porque los microbios, sobre todo aquellos que afectan a la producción y a la reproducción, pues realmente tienen mecanismos un tanto interesantes, los cuales hay que entenderlos un poco para poder establecer alguna estrategia y evitarlos, ¿no? Y evitarlos, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de esto, de los patógenos y todo esto, viendo las enfermedades que afectan a la producción de la ganadería, sabemos que a la economía, al productor, sí, posiblemente a veces no lo pueden ellos ver, bueno,
Si se te llega a morir pues, un animal, pues bueno, posiblemente pues, hay una pérdida económica. Claro. Pero también hay enfermedades que afectan a la producción, ¿no? Sí. En cuanto a producción de carne, la producción de leche, y que a veces no las conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede platicar algo de la bioseguridad en un hato ganadero? Sí, es algo muy importante que tú mencionas, doctor. La bioseguridad la podemos definir como una serie de medidas o estrategias que eviten, por ejemplo, que nuestros animales se pongan en contacto con los agentes infecciosos obviamente que les provocan daño, ¿no? Y de aquí se desprende una serie de acciones que el ganadero o el veterinario puede establecer para evitar justamente que esos animales que tú tienes, ¿verdad?, se pongan en contacto con estos agentes, ¿no? Y de ahí nace el término de bioseguridad. Ok, entonces hay que prevenir tener un cerco, por ejemplo, para este tipo de patógenos, ¿no? Sí, o sea, el principio básico es eso, ¿no? Es tener a tus animales, digamos, con un cerco que pueda, digamos, mitigar el que se ponga en contacto con otros animales, ya sea de la misma especie, un bovino con un bovino, o un bovino inclusive con un animal feral, un coyote, por ejemplo, sí, o cabras o borregos que no están bajo un control que tú sí tienes como dueño de tus animales, tener ese cerco, ¿no? Entonces, ese es el principio básico. Pero hay otras estrategias que también se pueden establecer. Y, por ejemplo, esas estrategias de prevención, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que un principio básico para tener, digamos, la certeza de que no tenemos enfermedades o que lo tenemos bajo cierto control, es justamente cuando uno adquiere animales, esos animales, hacerle pruebas de laboratorio para nosotros estar en la certeza de que no vamos a introducir animales infectados, ¿no? Porque los agentes infecciosos, particularmente los virus, pueden estar presentes en el animal y no ser notados clínicamente, o sea, no los podemos ver. Entonces no hay otra manera más que hacer pruebas de laboratorio, claro, contra estas enfermedades o contra esos agentes, para entonces ahora sí sabes que pues está limpio, o sea, no tiene nada, o sí lo puedo introducir, ¿no? Sí, y sabemos que hay muchas enfermedades que producen, el bajo desarrollo, sí, o abortos o inclusive la muerte del animal, ¿no? Entonces, ¿qué sí, tipo de enfermedades son las que podríamos que hay una prevalencia aquí, hablando de Nuevo León o el noreste del país? Sí. Mira, ahí en la Facultad de Veterinaria, y gracias al apoyo también de la Rectoría, por ejemplo, nosotros ahorita estamos coordinando un cuerpo académico que se llama Epidemiología Veterinaria. En Epidemiología Veterinaria, nuestro cuerpo académico ha liderado y ha llevado a cabo algunos estudios acerca de la frecuencia, la prevalencia y sobre todo factores de riesgo que le permiten a los organismos estar presentes en nuestros hatos. Entonces, derivado de esos estudios, se han detectado estos factores de riesgo y se han detectado varias enfermedades. Nuestro foco principal en bovinos es detectar agentes o patógenos que afectan a la reproducción principalmente y obviamente que también causan la muerte, ¿no? Tanto la reproducción, como tú mencionas ahorita, tanto el aborto como incluso la infertilidad, que también es un factor que de repente nosotros no lo vemos, ¿no? Oye, pues no se preñó o no obtuve el becerro que quería, etcétera. Entonces estamos enfocados en esos. Entonces, ustedes han hecho los estudios son para diagnosticar si existe la presencia o la prevalencia de esa enfermedad aquí en esta región, ¿no? Pero ¿qué enfermedades son las que podemos, si quisiéramos, cuáles son las que nos afectan principalmente? Porque ahí me ha tocado gente que me habla, oye, sí, fíjate que la vaca abortó y entonces cuando te dicen que la vaca abortó, pues te vienen a la mente muchas cosas, sí, ¿no? Claro. Bueno, primero, si fue en el primer tercio o en el último tercio, sí, o puede ser muchos factores, ¿no? Así pero ¿qué enfermedades son las que causan los abortos? Sí. Mira, hay de varias categorías. Hay tanto enfermedades virales como diarrea viral bovina, IBR o rinotraquitis infecciosa bovina,
que son de los principales agentes virales que están circulando en el noreste de México, donde nos ha tocado estudiar a ellos. También está brucelosis, que también hay un programa de gobierno para controlar la brucelosis, y está la leptospirosis, por ejemplo, hablando de bacterias, ¿no? Y en el caso de parásitos, por ejemplo, hay un patógeno muy importante que se llama Neospora caninum, ¿no? Entonces, todos esos agentes infecciosos que te digo que los hemos detectado bajo métodos de laboratorio y hemos detectado factores de riesgo con la finalidad de decirle al productor, oye, ¿sabes qué? Mira, tú estás llevando a cabo estas prácticas, ya no las hagas o modifícalas para que tú tengas un mínimo riesgo de que se te presente el aborto. Entonces, cuando hay un aborto, realmente es una situación muy alarmante porque el aborto tú lo puedes ver, ¿no? Tú lo puedes ver, pero de repente en algunos procesos de estos agentes que te menciono, sin considerar incluso que puede haber animales que están coinfectados, es decir, tienen el virus o tienen la bacteria al mismo tiempo, y eso obviamente agrava la situación. Pero algunos animales, por ejemplo, puede ser que incluso no se aborten y nazcan con bajo peso al nacimiento, o que nazcan débiles, o que incluso se mueran en las primeras semanas de vida, y de repente no hay tratamientos, obviamente, bajo esas circunstancias. Sí. Oye, ahorita hablaste de bacterias y virus. ¿Hay protozoarios también que pueden afectar? Sí, bueno, en el caso de Neospora es un protozoario, Okay. junto con Toxoplasma, ¿no? Sí. Junto con Toxoplasma, que también pueden estar presentes, aunque los estudios que hemos hecho en Toxoplasma denotan que hay muy baja frecuencia, ¿no? Pero de Neospora sí. Otra bacteria que se me escapó ahorita es Clamidia ruminantum, la cual causa también en borrego le llaman aborto enzótico, pero también puede afectar a vaca, ¿no? Entonces, pues hay de varios agentes. Hay varios. Fíjese cómo todos estos microorganismos patógenos que afectan, y que en realidad pues son muchos los factores, porque además de estos, estamos hablando de problemas infecciosos, sí, pues también puede ser nutritivos o alguna otra razón, ¿no? También puede afectar eso. Pero hablando también de los enfermedades, ¿qué otras enfermedades hay que afecten a la producción? Sí. Bueno, lo que acabas de mencionar es muy importante, doctor, porque, por ejemplo, cuando sucede un aborto, o incluso cuando hay un animal que nace débil, tienes que hacer un análisis, porque no necesariamente puede estar involucrado un agente infeccioso, un virus o una bacteria. También puede haber problemas nutricionales, por ejemplo, deficiencia de minerales, deficiencia de zinc, por ejemplo, deficiencia de selenio, que también pueden estar involucrados en el proceso o en ese proceso, ¿no? Y bueno, y fuera de eso, otros parásitos que también pueden estar por ahí, u otras enfermedades, son las que son transmitidas por garrapatas, ¿no? Y aquí en el noreste de México, creo yo, es uno de los problemas muy fuertes, ¿no? El control de la garrapata, y sobre todo el control de los patógenos que puede transmitir la garrapata, como anaplasma y piroplasma, ¿no? Entonces, y esas enfermedades son muy frecuentes aquí. Sí. Me ha tocado ver mucho, y que también causan mucha pérdida, ¿no?, a los productores, ¿no? Sí, causan pérdida, ya sea de forma directa o indirecta, de tal suerte que el productor en ocasiones no se da cuenta, ¿no? Realmente cuál es la dimensión del problema cuando tiene una parasitosis de eso en su rancho. Muy bien, doctor. Pues permíteme un segundo, vamos a un corte y regresamos con este tema de enfermedades que afectan a la producción de la ganadería. ¿Por qué crees que la vinculación, la bioseguridad y el manejo adecuado son fundamentales para evitar pérdidas en la producción ganadera? Pues para evitar enfermedades de animales a otros animales, o la contaminación, no sé, del producto, por ejemplo, también evitando, pues sí, enfermedades del animal al ser humano también, que es muy importante.
Bueno, seguimos aquí en nuestro programa Agrociencia y el día de hoy nos acompaña el doctor Ramiro Ábalos y estamos hablando de la prevención de enfermedades que afectan la producción de la ganadería. Y estábamos platicando antes del corte, doctor, de cómo la afectación por las garrapatas que producen estas enfermedades de anaplasmosis, piroplasmosis, también afectan mucho a la productividad del rancho, inclusive la muerte, ¿no? Sí. Pero también, aparte de eso, hay estas enfermedades, me ha tocado que pueden causar infertilidad o también baja producción, o anemias o algunos otros problemas. Platícanos un poco de esta situación, doctor. Sí, el efecto de las garrapatas o esos ectoparásitos es muy desastroso para la ganadería. Y bueno, no solamente por la forma en cómo estas garrapatas viven, es decir, que se alimentan de la sangre. Imagínate, una garrapata puede estar succionando de 1 a 3 mililitros de sangre, ¿verdad?, por día. Entonces, eso obviamente multiplícalo por la cantidad de garrapatas que puede tener un animal y eso pues le va a afectar obviamente en el animal, en su producción de sangre, y además le va a causar un estrés muy severo o muy fuerte, ¿no? Que aunado, por ejemplo, al estrés natural que hay por efecto de la temperatura, falta de agua, etcétera, pues es un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, pero afortunadamente hay procesos o hay tratamientos que se pueden establecer, pero esos sí tienen que manejarse con mucho cuidado porque las garrapatas ahorita un problema fuerte que hay o que existe es la resistencia que tienen hacia ciertos tratamientos, ¿no? Ciertos piretroides. Entonces, es muy importante que se lleve la asesoría de un veterinario para que pueda ir monitoreando esa actividad de esos parásitos. Fíjate, eso que comentas tú es muy importante porque yo me acuerdo que había unos productos organofosforados que se usaron mucho tiempo, sí, y luego vinieron otros piretroides y otras amidinas, sí, y hoy otra vez estamos regresando a los organofosforados, ¿no? Sí, es que haz de cuenta que, bueno, cuando pasa eso, y uno de repente utiliza esos compuestos y no ajusta bien la dosis o no va monitoreando cómo tiene que bañar al animal, resulta que algunas garrapatas reciben una baja cantidad o le llaman subdosis, entonces de que no es suficiente para neutralizarla o matarla, y eso después la garrapata se lo transmite a su descendencia y nace descendencia resistente a eso, ¿no? Entonces es como si fuera una especie de ciclo. Oye, y también hay un problema que se ve que es muy parecido a la garrapata, que es la mosca, ¿no? También a veces es difícil a veces de controlar, sí, o hay productos que son para mosca y garrapata, pero a veces lo que decimos que lo que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Sí. No, en el caso de la mosca, en algunos lugares puede ser que es un problema más severo que garrapata misma, ¿no? Y es que la mosca no es como la garrapata, porque la mosca llega de forma temporal, se va, y así anda en un animal. Si ese animal tiene un agente químico que lo está protegiendo, pues se va a otro que no lo tiene, etcétera, ¿no? Claro. Y en el caso de la garrapata no, tiene que estar prendida ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante recibir la asesoría de un médico veterinario para que pueda ir monitoreando o recomendándole al productor cómo lo tiene que hacer. Muy bien, muy interesante el tratamiento y control, y sobre todo si alguien tiene algún problema, pues puede consultar ahí, ver un programa. Y hablando de estos programas sanitarios, doctor, ya hablábamos ahorita de las enfermedades bacterianas, protozoarios, virus. ¿Existe en el mercado algunas vacunas para prevenir estas enfermedades? ¿Podrías platicarnos algo de este tipo de productos biológicos para controlar esta enfermedad? Sí. Un tema muy importante es eso de la vacunación. Porque en ocasiones, por ejemplo, en el caso de virus, a diferencia de bacterias o incluso de protozoarios, para el caso de virus no hay tratamientos, digamos, específicos que tú le puedas inyectar y que no se lo puedas matar o eliminar o neutralizar, no hay. Y si lo hay, por ejemplo, que le llaman antivirales, son muy caros, de tal suerte que no es costo-beneficio adecuado para tratar a un animal. Entonces, lo que nos queda es justamente ver el tema de las vacunas. Afortunadamente en el mercado hay vacunas de muy buena calidad. Yo creo que todas las vacunas son de buena calidad. Lo que más marca la diferencia es justamente que tú sepas cómo está la situación en tu rancho para que tú puedas establecer un calendario de vacunación acorde a cómo está la situación
de estas enfermedades en tu rancho, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que sí se puede, digamos, establecer esos programas de vacunación, ¿no? Entonces, doctor, lo que tú puedes recomendar a los productores que nos están viendo ahorita en su casa es de que, por ejemplo, tomar alguna muestra de sangre o suero, analizarla en laboratorio y luego saber qué prevalencia tiene de enfermedades. Exacto, sí. Antes de establecer un programa de vacunación, primero tenemos que saber cuál es nuestro nivel de contaminación, o sea, qué tan fuerte es ese nivel de contaminación que tenemos, ¿no? Y para eso, como hace rato lo mencioné, y enmarcado en la bioseguridad, no hay ninguna manera más que saber si un animal tiene anticuerpos o no, o tiene la presencia del virus o la bacteria, ¿no? Y eso es solamente con métodos de laboratorio. Derivado de eso, entonces ahora sí ya estableces un programa de vacunación para que poco a poco vayas minimizando, digamos, la presencia de ellos. Pero, por ejemplo, ahorita hace rato que mencionabas, cuando hay un aborto o cuando hay un animal que nace con bajo peso, es imponderable hacer pruebas de laboratorio para saber cuál es la causa de ese aborto, ¿no? Claro. Y si es un agente infeccioso y hay vacuna, pues la tienes ahí un poquito más fácil, entre comillas, decirlo para controlarlo, ¿no? Pero definitivamente tienes que saber antes de aplicar algo, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Yo creo que es muy importante porque sí, muchas veces, digo, nosotros allá en el CIPA en Linares nos preguntan, oye, ¿qué vacuna? Y que la bacterina, y que hasta la toxoide, y luego la de 7 vías, y que 8 vías, y 11 vías, ya. O sea que hay muchos, pero necesitamos saber cuáles son las que están presentes en nuestro hato ganadero, ¿no? Para la recomendación. Sí, fíjate que yo considero que cada rancho es una unidad independiente, a menos que sea manejado por el mismo productor o que tenga 2 ranchos, pero usualmente los ganaderos los van manejando conforme a ellos pues se van obteniendo la información para el manejo. Entonces, derivado de eso, no todos los ranchos se puede aplicar los mismos protocolos de vacunación, no todos los ranchos tienen los mismos problemas, etcétera. De ahí que entonces se tenga que hacer ese tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, si pudiésemos hablar de un esquema de vacunación, de forma importante son a esas enfermedades que le llaman enfermedades telúricas, que son provocadas por bacterias que están en el suelo, que ahorita mencionabas de las 11 vías o 10 vías que también hay. Esas son imponderables porque el animal siempre está expuesto a esos patógenos, ¿no? Y después ahora sí vienen las virales, que están un poquito enfocadas a evitar problemas reproductivos o problemas respiratorios en becerros, ¿no? En becerros, sí. Y entonces estos programas de vacunación, ya que pueda la gente tenga su diagnóstico, buscar en el mercado las vacunas que nos recomiendas que son de buena calidad, aplicar la vacunación y luego y ahora sí se hace un calendario de manejo o un calendario de vacunación. Exacto, sí. Una vez que ya conoces tú cuál es tu situación, entonces ahora dices, ¿sabes qué? Vamos a vacunar porque de repente algunos, en ciertas áreas, algunos vacunan cuando otro ya vacunó. Entonces, pero en ocasiones tú no necesitas aplicar la vacuna, digamos, conforme el otro lo hizo. Por eso te digo, se tiene que hacer ese análisis, porque incluso algunas vacunas, por ejemplo, te recomiendan, ¿sabes qué? Vacunas, revacunas, después al año vacunas otra vez. Sí. En ocasiones, si aparece un problema, tú puedes adelantar esa vacunación. O si tienes un problema de diarrea viral bovina, IBR, y la recomendación que te dice es que tienes que vacunar al destete o los 6 meses cuando desciende la curva de anticuerpos, pues probablemente el becerrito no tenga la protección y tú lo puedes vacunar antes, ¿no? Por eso es importante conocer tu estatus antes de hacer una vacuna. Entonces tú puedes aplicar la vacuna a una vaca que esté gestando para que el becerro pueda tener algo de anticuerpos para su nacimiento. Sí, de hecho eso es lo ideal. De preferencia vacunar a la hembra, digamos, tal vez al momento de la monta, una semana antes de la monta, pero si no se pudo, cuando menos vacunarla un mes antes de la fecha estimada de parto, para que al propio organismo de la vaca se le permita
generar sus propios anticuerpos y que esos anticuerpos salgan de cantidad y calidad adecuada para que el becerrito tenga esos anticuerpos y pueda entonces, digamos, tener más oportunidad de resistir la infección. Y el manejo que hacemos aquí, bueno, me imagino que en el noreste es que nace el becerro, posiblemente no se pone la vacuna por los anticuerpos de la madre, que absorbe de la leche, pero también cuando destetas, no sé, a los 6, 7, 8 meses, quitas el becerro de la vaca, lo cortas, ¿verdad?, para destetarlo, y ahí haces un manejo también, ¿no? Ahí van las primeras vacunas de los becerros. Sí, sí, es que se aprovecha esa situación cuando haces ese corte, justamente porque es un periodo en el cual, digamos, tienes a los animales juntos y además también minimizas un poquito el estrés del propio destete que le vas a provocar al becerrito, ¿no? Entonces aprovechas. Oye, Doc, ya ahorita hablamos de vacunas, pero platicábamos hace rato del problema también que hay de los ectoparásitos, ¿no? Y a veces cuando vacunamos también usamos un desparasitante, ¿no? Entonces, ¿es recomendable desparasitar el ganado? Sí, sí, claro, o sea, en el caso estamos hablando de las vacunas, sí, pero obviamente que tiene que ir acompañado de un programa de desparasitación integral, ¿verdad? Que para ello, otra vez, lo más recomendable sería hacer pruebas de laboratorio, o sea, análisis coproparasitoscópicos, para saber qué parásitos tienes y cuál es tu nivel de infestación, si es que lo tienes, ¿no? Porque inclusive en algunos casos, por ejemplo, los animales no tienen parásitos y como quiera le administra el desparasitante, ¿no? Entonces, es lo recomendable, aunque ya en ocasiones para propósitos prácticos, algunos lo que hacen es desparasitan parejo, ¿no? Pero tiene que ir acompañado de eso, ¿no? El desparasitante. Sí. Muy bien, entonces sí hay que desparasitar porque hay problemas, parásitos gastrointestinales, pulmonares y luego también los ectoparásitos, ¿no? Entonces, hoy en día se usa ese tipo y algunos desparasitantes también ayudan para mejorar la productividad del ganado, ¿no? Entonces, sí. Eso va de la mano. Y luego posteriormente también hay manejos de vacunación anuales, lo comentabas ahorita, cada año, si se requiere, o 2 veces al año también. Sí, es lo que decía hace rato, lo puedes ir manejando, pero, por ejemplo, usualmente las vacunas que hace rato, las bacterinas que hace rato mencionábamos, son cebillas que provocan las funciones telúricas, se aplican un poquito antes de las lluvias. ¿Algún comentario general que quieras platicarnos antes de terminar este segundo evento contigo, doctor? No, pues bueno, nosotros ahí en la Facultad de Veterinaria estamos a la disposición para ayudar al productor, ¿no? Tenemos procesos diagnósticos que pues con todo gusto los podemos asesorar o llevar a cabo para digamos que mejoren sus procesos productivos y evitar obviamente las enfermedades que estamos platicando. Ok, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a un corte y seguimos con su programa Agrociencia UANL. ¿Qué acciones consideras más importantes para prevenir enfermedades en el ganado y mantener un hato saludable? Yo creo que de las mejores acciones que se puede tener es cuando un animal del ganado se represente o tenga alguna enfermedad, se investigue muy a fondo y así cualquier enfermedad o virus que tenga lo puedas sacar del ganado de la forma más rápida y mejor posible. Seguimos en nuestro programa Agrociencia UNL y bueno, en el primer y segundo bloque platicábamos con el doctor Ramiro Ábalos y en este tercero y cuarto bloque nos van a acompañar el doctor Rubén Cervantes Vega, que es un maestro catedrático, investigador de la Facultad también de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que es un especialista en el área de reproducción, pero también en la área de sanidad. Y él nos va a platicar de un tema muy importante que va ligado cómo afecta la problemática de la productividad en la reproducción, sobre todo en los machos y también algo de las hembras. Doctor, buenas tardes, bienvenido a su programa. Buenas tardes, doctor. Gracias por haberme invitado a difundir la investigación
que se hace en la Universidad Autónoma de Nuevo León en aras de obtener una mejor productividad en las ganaderías del estado de Nuevo León. Sí, sí, muchas gracias. Sabemos que el doctor Rubén Cervantes pues, tiene una trayectoria aquí en Nuevo León, en la ganadería, sobre todo en los sistemas de producción vaca-becerro, que es lo que predomina aquí, aunque tenemos mucho ganado de registro, pero también sabemos que las enfermedades pues, que se producen o se desarrollan en los sistemas de productivos son muy importantes para la cosecha de los becerros y sobre todo para los pesos de los becerros a su venta, ¿verdad, doctor? ¿Puede platicarnos antes de esto algo de su desarrollo profesional, su estudio, dónde se desarrolló y en esta etapa de la vida, cómo lo llevó a convertirse en un especialista de esta área tan importante? Sí, cómo no, doctor. Mira, yo provengo del estado de Zacatecas, de una comunidad rural, en donde estuve hasta la primaria. Posteriormente, toda mi vida ha estado aquí en Monterrey, en donde, para abreviar, estudié la licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego me fui a hacer una especialidad en producción animal en bovinos en la UNAM, donde predominantemente era el sistema de bovinos leche. Me interesaba sobre todo la parte de reproducción, pero también la de sanidad. Y entonces, en esa especialidad, en aquellos años, estoy hablando hace muchos años, se había sacado todo el ganado lechero del entonces Distrito Federal hacia una comunidad que se llama Tizayuca, donde había más de 50,000 vacas en 250 hectáreas. Entonces, para nosotros como estudiantes era un paraíso y yo me fui de egresado a hacer la especialidad y bueno, ahí fue donde hice mis primeros pininos y donde traté de... algunos de mis maestros me dijeron que para entrar a trabajar en un rancho pues se entraba por reproducción o por sanidad. Yo dije, bueno, pues mejor sumo 1 más 1, son 2, y me dediqué a la reproducción y a la sanidad, y es lo que he hecho en los últimos casi 40 años, doctor. Sí, y es algo bien importante, digo, yo también me gusta mucho la reproducción, no soy tan experto en la cuestión clínica o sanitaria como tú, pero bueno, creo yo que es bien importante los sistemas de reproducción, pero más sin embargo, si no tenemos esa sanidad en estos programas reproductivos, pues es caso fallido, ¿no? Sí, bueno, nada más te complemento entonces que después de la licenciatura y de la especialidad, complementé mi formación académica en la Facultad de Agronomía, donde obtuve mi maestría en ciencias y mi doctorado en ciencias pecuarias. Entonces, pues digamos que soy un híbrido entre zootecnista de agronomía con medicina veterinaria y zootecnia, y eso es lo que de alguna manera me ha posibilitado pues formar parte de muchas organizaciones donde con aspectos sanitarios trato de incidir en la parte de producción. Digamos, esa es la parte de por qué ando con muchas organizaciones, como comenté hace un rato fuera de cámara. Sí, bueno, el doctor también participa ahí en el comité técnico de la Unión Ganadera Regional del Estado de Nuevo León, como también en la CONASA, Comisión Nacional de Sanidad Animal, y en algunos otros organismos, ¿verdad? Pero su base, pues siempre catedrático, investigador de la universidad. Desde 1989 he estado involucrado en la formación de los médicos veterinarios zootecnistas, lo cual me da mucho orgullo. Sí, bueno, y hemos coincidido en algunos trabajos de investigación, de tesis de reproducción con alumnos ahí de veterinaria, y eso ha tenido una buena relación, y por lo cual reconozco el desarrollo profesional del doctor Rubén Cervantes. Pero doctor, platícanos ya algo de la cuestión de la prevención de enfermedades, sobre todo en la ganadería. Platicábamos hace rato con el doctor Ramiro de algo de abortos también, pero hay muchas más enfermedades que afectan la fertilidad, ¿no? Las no preñeces, la infertilidad de los machos. Platícanos primero algo de las hembras, doctor. Mira, doctor, en el tema en el que debo decir con orgullo que el cuerpo académico que lidera el doctor Ábalos, que acabas de entrevistar, es un referente nacional en el estudio de las enfermedades virales y de otras enfermedades que afectan a la reproducción, y que de alguna manera yo las podría clasificar, bueno, no yo, es una clasificación en enfermedades cuarentenarias, es decir, aquellas donde hay campañas zoosanitarias que se dedican recursos de los gobiernos estatales y federales, y obviamente
de los productores y de las no cuarentenarias, que son básicamente de las que habló el doctor Ramiro Ábalos. Entonces, estas enfermedades cuarentenarias en las que voy a ahondar son aquellas en que nadie les hace caso y que de alguna manera, cuando tú como ganadero no tienes unos registros precisos que te indiquen en qué momento se preña la vaca y que debería de parir alrededor de 284 días después, pues es posible que si estás afectado por algunas de estas enfermedades no te des cuenta. Lo único que va a pasar es que te va a parir probablemente en lugar de a los 12, 13 meses, como sería lo recomendado, entre partos de intervalo entre los 17, 18 meses, lo cual hace que ya se te pierda aproximadamente el 30% de una cría por cada año que deberías de tener. Entonces, las enfermedades de las que voy a hablar, que ya habló el doctor Ábalos, son esas. Básicamente estaríamos hablando de diarrea viral bovina, de rinotraqueitis infecciosa bovina, con mucho énfasis probablemente en leptospirosis, en neosporosis y por razones que creo que todo mundo conocemos, la enfermedad cuarentenaria que afecta o que está presente en este grupo de enfermedades, pero que desde la perspectiva tanto oficial como mi propia opinión es que brucelosis no tendríamos tanto problema en el estado de Nuevo León, de manera que incluso no se vacuna como se haría en el resto del país, que sí se vacuna contra brucelosis. En la mayoría de los ranchos en Nuevo León no se vacuna, pero porque no tenemos una alta prevalencia de brucelosis en bovinos. Otra idea es en otras especies que no voy a hablar en este momento, pero para por bovinos creo que no tendríamos problema de brucelosis. Pero de todas las otras que mencioné, estaríamos hablando que se han detectado anticuerpos que oscilan dependiendo del tipo de investigación que se haya hecho, si regional o nacional, entre el 37 y el 75% de anticuerpos en el ganado muestreado, que no significa que todos estén infectadas, significa que en algún momento estuvieron en contacto, porque lamentablemente la práctica de vacunar contra estas enfermedades es muy baja. Ok, entonces hablábamos ahorita de que hay abortos por estas enfermedades, pero sin embargo también hay, puede causar infertilidad en las hembras o un retraso o subfertilidad en las hembras, ¿no? Así es, reabsorciones, de manera que si pensabas que iba a regresar al estro en 21 días, regresa en 28, 30 y tantos días, lo cual hace que sean ciclos estruales irregulares, donde no sabemos en realidad si es por un efecto nutricional o un efecto de manejo o un efecto de estas enfermedades de las que estoy hablando. Algunas de estas enfermedades se manifiestan así, con un retraso en el intervalo entre celos o con pérdida o reabsorción embrionaria o algunas con abortos. Entonces, muchos ganaderos de repente la hembra no regresa a su ciclo, bueno, que hacen trabajos principalmente de inseminación, no regresa a su ciclo a los 21 días, asumen que puede ser una gestación, mas sin embargo no asegura que sea una gestación, pero sí puede haber habido una gestación y posterior una reabsorción o muerte embrionaria por estas enfermedades. Es correcto, puede ser una de las causas, hay múltiples causas para que esto ocurra, pero las enfermedades infecciosas de las que hemos estado hablando en este momento son algunas de estas causas y yo diría que principales. Lamentablemente no tenemos datos duros, como comentaba el doctor Ábalos, pues habría que hacerlo para cada rancho, pero mi sugerencia es que podríamos hacerlo, a lo mejor no para las hembras, pero sí para el semental, y entonces tenerlo como centinela, y si está infectado, pues a lo mejor es que tenemos la presencia de estas enfermedades en los ranchos y de alguna manera pues tendremos que tomar acciones correctivas para que esto se minimicen las pérdidas, ¿no? Entonces, vean la importancia de lo que nos platica el doctor del uso de sementales probados y evaluados que no tengan este tipo de enfermedades que ya mencionó, porque posiblemente la vaca, pues bueno, puede atrasar su gestación o puede su intervalo entre partos, pero un semental que puede cubrir durante todo un año, no sé, a lo mejor puede andar con 100 vacas durante todo el año, o cuántas vacas puede montar un toro en un año, y que si el toro trae alguna de esas enfermedades, pues nos va a infectar nuestro hato, ¿no?
Sí, aquí es donde se conjuga un poco la experiencia, doctor Nelson. Mira, mi opinión es que deberíamos de tener un empadre controlado de no más de 60 días. O sea, 2 meses que traer las hembras junto con el semental. Sementales jóvenes no más de 15 vacas, sementales maduros no más de 25 vacas. Pero entonces, normalmente, esto es poco utilizado en todo México, pero particularmente en el noreste, pues tampoco se utiliza. Donde se utiliza todo el año, el empadre todo el año. Entonces no tenemos una manera de medir cuántas de esas vacas que estuvieron expuestas realmente se preñaron y si de alguna manera hay algún factor que puede ser nutricional, repito, o puede ser infeccioso, que esté incidiendo sobre que las vacas no paran cada año. Claro, sí. Y bueno, cuando se retrasa, ya comentó el doctor que puede haber un 30% de pérdida del tiempo que puede ser de otra gestación, ¿no? Es correcto. Y lo que los productores aquí ocupamos es que las vacas se carguen en un periodo de 60, 90 días después de su parto, ¿no? Para que tengan más o menos el intervalo de partos requerido para que sea negocio la producción. Pero bueno, estas enfermedades pues veo que son tipo silenciosas, pero que afectan mucho al bolsillo del ganadero. Es correcto, sí. Entonces, pues insisto, el semental juega un papel muy importante tanto como difusor, como el hecho de que si no se hacen pruebas de evaluación de la capacidad reproductiva de ese toro, pues, o sea, podría ser que no por enfermedades infecciosas, sino porque endocrinológicamente o físicamente el toro no está apto para montar a esas 25 vacas si es que hubiese empadre controlado, o a esas 100 vacas en el año si es durante todo el año que traemos el toro. Pues de ahí se deriva de que tenemos solamente en el estado, y eso un grupo que comandé yo, colaboramos que a nivel nacional sacaran el 56% de tasa de extracción anual, pero Nuevo León solamente el 48%, es decir, estamos casi 8 puntos por debajo del promedio a nivel nacional en tasa de extracción anual. Entonces, es algo bajo, ¿no? Pero bueno, me gustaría que platicáramos un poquito de los sementales y qué enfermedades después de este corte, doctor. Con todo gusto. Si fueres productor, ¿qué medidas implementarías en tu rancho para proteger la salud de tus animales y garantizar una producción de calidad? Bueno, primero que nada llevaría a cabo un acompañamiento con expertos en salud animal, ya sea médicos veterinarios, así como ingenieros agrónomos o tecnistas, y llevaría a cabo programas de vacunación y cualquier medida preventiva contra cualquier tipo de enfermedad o parásito que pudiera afectar mi producción. Seguimos aquí en su programa Agrociencia y bueno, estamos con el doctor Rubén Cervantes Vega. Estamos platicando un tema muy interesante que es cómo las enfermedades afectan la productividad y sobre todo en la reproducción. Platicabas un dato muy importante de los números de la producción de becerros, que estamos como un 50%, doctor. Sí, ponle que alrededor del 50%, sí. Pero cuando yo hago la pregunta de que si todas las vacas que están en el rancho paren, prácticamente todos los ganaderos me contestan que sí. Pero bueno, ¿cada cuánto paren? Ahí es donde toma sentido de que al año, de 1 de enero al 31 de diciembre, solamente sea el 50%, porque efectivamente una buena parte de las vacas paren. Pero la idea es que paren dentro de ese periodo del 1 de diciembre, el 1 de enero al 31 de diciembre. Y entonces vamos a suponer que paren el 1 de enero y el siguiente parto será hasta el 1 de junio, en términos de promedio nacional. Sí, eso es lo que hace que tengamos una baja tasa de extracción. Y una de las cosas que se debe de hacer, por eso hago énfasis en la importancia del semental,
o si se utilizan programas de mejoramiento a través del uso de inseminación artificial, que el semen haya sido procesado con requisitos sanitarios. Hay una norma para eso, pero bueno, si no se puede cumplir porque son del mismo rancho, por lo menos que se hagan un muestreo de cómo está con respecto a las enfermedades que se pueden multiplicar. Estamos hablando, cuando es monta natural, de 25 vacas que pudieran estar infectadas, pero cuando es semen, pues pudieran ser miles de dosis de semen que se utilicen y que por lo tanto potencialmente podrían ir a infectar vacas. Oye, doctor, entonces fíjate cómo afecta los sementales y, por ejemplo, un toro que tú que usas con esas 15 o 25 vacas y de repente retiras el toro, haces un diagnóstico y se preñaron 20, 30%, que es bajo para un semental, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades puede traer el toro que puedan afectar la reproducción? Bueno, mira, comentaste hace un rato que, bueno, yo también te digo que el doctor Ábalos y yo pertenecemos al comité técnico del Centro de Biotecnología Reproductiva de la Unión Ganadera, donde de alguna manera pues monitoreamos cómo están los toros, incluyendo los que vienen directamente desde los Estados Unidos al centro para ser procesados, y hemos encontrado que hay una enfermedad que pudiese ser preocupante y que pocos veterinarios y por ende también pocos ganaderos toman nota, es la tricomoniasis. De hecho, en el estado de Texas, desde hace ya algunos años, para movilizar los toros se pide la prueba de tricomoniasis. Aquí, como es una enfermedad no cuarentenaria, la verdad no muchos le ponen atención, pero hemos encontrado prevalencias en los toros, y cuando les explicamos esto a los dueños de los ranchos y muestrean en sus vacas, las vacas también están afectadas. Entonces yo creo que tricomoniasis es una de las enfermedades más importantes que deberían de ser analizados junto con la evaluación de la capacidad reproductiva, y además obviamente pues, cumplir con la norma de brucelosis y tuberculosis. Pero adicionalmente a esto, yo sí creo que se podrían hacer algunas pruebas para determinar si están infectados o no con diarrea viral bovina, con IBR o con rinotraqueitis infecciosa bovina, que en términos reproductivos es balanopostitis infecciosa, y también para el tema de campylobacteriosis. En el caso del semen, pues son todas estas que he mencionado, pero adicional, leptospirosis, que no se me olvide, leptospirosis, que es una enfermedad que es, si la tiene el toro, pues es fácilmente tratable con productos antibióticos, pero sí hay que hacerle pruebas para determinar que la titulación no exceda de 1 en 200 en nuestro punto de corte, aunque algunos países lo toman en 1 en 100 en la prueba de microaglutinación. Es decir, se puede utilizar para montar vacas con esos títulos, pero sí es necesario, desde mi perspectiva, realizar esa prueba. Las pruebas que menciono para los toros son buscando el antígeno, no anticuerpos, porque como dije, una buena parte de los animales bovinos en Nuevo León tiene o podría tener anticuerpos, pero eso no significa que estén enfermos. En cambio, si tú vas a un laboratorio que haga estas pruebas y pides que se haga la determinación zoosanitaria, es que busquen el antígeno, es decir, una prueba de ELISA de antígeno o una prueba o una prueba de seroneutralización para estas enfermedades, pero ahí tendría que ser una prueba doble, tomar una muestra de sangre hoy y se lleva el suero, y 15 días después y se ve si se aumentan o no los anticuerpos que se llaman seroneutralizantes, y si aumentase, pues ese animal está infectado. Perfecto. Entonces, ¿y esos animales qué procede, doctor? Bueno, de acuerdo a la legislación que nos aplica, es voluntad del propietario qué hacer con ellos. Nuestra recomendación es elimínenlos, porque están, si se los vendes a alguien más, pues les vas a hacer el daño, ¿no? Si los vas a dejar para ti, pues te vas a hacer tú el daño. Entonces la recomendación es que aunque te haya costado un buen dinero, que se vayan a matanza. Claro que es duro para muchos de los ganaderos que han invertido una buena cantidad de dinero en ese animal, pero que no contemplaron estos pequeños requisitos, ¿no?
Y obviamente también pues hacer la prueba de evaluación de la capacidad reproductiva, que aprovecho para decirte que en las nuevas propuestas para actualizar la norma mexicana para la producción de semen, se está contemplando tanto la evaluación de la capacidad reproductiva para verificar la viabilidad reproductiva de las dosis, tanto como la calidad sanitaria, que hasta el momento es lo único de lo que se encarga. Entonces, pues va en ese sentido, ¿no? Que sea hábil para preñar vacas, que solamente es una predicción. No podemos decir que si utilizas este toro que está probado va a preñarte la vaca. Sí. Estamos prediciendo que sí la preñará, pero lo que también trataríamos es de que estemos seguros de que no va a infectar vacas. Entonces, el semen, por ejemplo, para los ganaderos de registro que inseminan y que traen toros de Europa o inclusive Estados Unidos, muchas veces de Estados Unidos, la mayoría, les pide un requisito el gobierno de México para esa importación, que no nomás, bueno, comentaste la calidad, motilidad, normalidades, pero también hay un requisito de que venga libre de estas enfermedades. Pues también comentaste que pertenecemos tú, yo y el doctor Ábalos al Comité Técnico 20 del Consejo Técnico Consultivo Nacional en Sanidad Animal, en donde discutimos este tipo de cosas y recomendamos al Senacica. Es una fortaleza que tiene la universidad, sí, donde habemos 4 o 5 miembros de ese comité de esta universidad, lo cual implica que el Estado de Nuevo León es una fortaleza, claro, el ganado de registro. Bueno, en ese sentido, el proyecto de actualización de la norma se contempla también la actualización de los requisitos para importar ganado para reproducción, que así se llama, porque la verdad es que no están actualizados. Hay muchas enfermedades de las que he mencionado que te piden que vengan vacunados, lo cual no significa que no estén infectados, claro, y en algunas no te pide requisitos, o sea, están muy light, diría yo, perdón por el anglicismo, muy ligeros, porque no fueron contemplados con una asesoría adecuada para que el Senacica le pidiese a Estados Unidos que su gobierno certifique que nos están enviando toros realmente que no están difundiendo enfermedades. Actualmente me preocupa mucho que algunos de los toros que se están importando vienen con leucosis, que si bien es exótica en México y se supone que afecta solamente a animales muy adultos, o sea, viejos pues, lo hemos encontrado en toros relativamente jóvenes, entre 2 y 3 años, y que esto va a causar un debilitamiento tanto de la inmunidad como de la productividad en el hato ganadero, y leucosis ni siquiera se contempla. Repito, claro, porque México está considerado como que es exótica. Entonces, pues no le puedes pedir a alguien que te diga que está libre cuando tú tienes. Pero bueno, sí, porque nosotros estamos comprando. Entonces, yo les diría a los ganaderos que van a traer ganado, sobre todo sementales bovinos de Estados Unidos, pidan asesoría, acérquense con la facultad, con el doctor Ramiro, con la gente que está en esta área, contigo mismo, ahí en el CIPA, porque sí es importante que estén actualizados sobre este tipo de enfermedades y que negocien con quien se los está vendiendo, que vengan realmente libres. Libres de enfermedades. Así es. Algo que comenta el doctor Rubén Cervantes, que bueno, a mí me toca también participar en ese comité 20 de semen y embriones. El año pasado nos tocó en Chihuahua trabajar en un panel que era platicar sobre la probabilidad de la importación de semen proveniente de Brasil, ¿no? Pero sabemos que Brasil pues tiene problemas todavía de fiebre aftosa, y bueno, nos tocó ahí discutir el tema de eso, que es muy importante, así como platicas ahorita de leucosis, también cuando la gente, recomendarle, doctor, que posiblemente, que me ha tocado oír, digo, no me ha tocado ver, pero sí oír que de repente gente que quiere traer semen de Argentina, de Brasil, de países que donde pues podemos decir que podría ser sin permiso, y los usan para mejorar genéticamente, pero con ese desarrollo de mejorar, pues también se cumplen factores que afectan la sanidad del país. Sí, es un grave riesgo. Es un grave riesgo y están poniendo la ganadería del país
en posibilidad de colapso, porque ya lo vivimos en la mitad del siglo pasado y fue un desastre. Entonces, pues si alguien de aquellas zonas donde se utiliza este tipo de semen nos está escuchando, pues yo le diría que dejen de hacerlo, porque es un riesgo grave para toda la ganadería y eso es muy importante. Muy bien, doctor. Me gustaría, doctor Rubén, que nos hicieras una recomendación final de lo que tú consideres que sea importante para los productores ganaderos aquí en el estado. Bueno, yo diría tres cosas. La primera es que si van a utilizar el monta natural, hagan una evaluación de la capacidad reproductiva, pero también hagan diagnóstico sanitario de los sementales. Si van a utilizar semen, si es propio, pues bueno, tú mismo te estás causando perjuicios si no haces lo que indiqué, pero si lo vas a vender, que también hagas, no importa que donde lo estés adquiriendo, que estés seguro que ese semen está libre de las enfermedades. Y tres, que hagan lo que yo mencioné al principio del bloque, en donde utilicen al semental como un centinela para saber qué tipo de enfermedades están presentes o pudieran estar presentes en su rancho. Muy bien. Pues miren, estas recomendaciones que nos da el doctor Rubén tómalas en cuenta, y con esto vamos a agradecer al doctor Rubén Cervantes, como también quiero aprovechar para agradecer a las autoridades para la realización de este programa, principalmente al doctor Santos Guzmán López, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a todo el personal del equipo del Canal 53 que nos ayuda al desarrollo de este programa, y sobre todo a la gente que participa aquí en el desarrollo para este programa. Y principalmente, doctor Rubén, pues agradecer a usted por su presencia, y en el cual sus recomendaciones y su plática fue de excelente para los productores ganaderos del estado, y sobre todo para mejorar nuestra calidad reproductiva, sobre todo en la producción de mayores becerros, pero con una mejor sanidad. Muchas gracias, doctor, y nos vemos en el próximo programa de Agrociencia UANL. Gracias. PET UANL, Construyendo el Futuro Universitario, presentó